decía, bienvenidos a este acto cultural que organiza la Peña Beterri. En este caso, para presentar un libro que toca un tema que nos toca muy de cerca a la gente que vivimos en Tudela. Por las caras que veo, pues creo que nos va a sonar a todos muy directamente, porque los jóvenes o son muy bajitos o me parece que no veo ninguno por ahí. Bueno, como digo, este libro, que están aquí tres de las personas que lo han escrito, que pertenecen a un grupo de investigación Lera Ikergunea, de antropología de la UMNA, que son Santiago Martínez Magdalena, Txuri Oio Gorriti y Carlos Irujo Azurmendi. Bueno, pues entre estos tres, y me parece que alguno más, me parece, ¿no? Pues han currado un libro impresionante que al principio, la primera vez que le eché yo una ojeada, no supe muy bien por dónde cogerlo. Luego cuando lo empecé a mirar un poco más, digo, pues yo a lo mejor lo hubiera hecho de otra forma, y ahora no sé si lo hubiera hecho de otra forma o me parece que está estupendamente así. Hay en algún apartado del libro en el que habla sobre el Minotauro del laberinto, y de alguna forma un poco, comentaba antes con ellos, que es un poco laberíntico el libro, o mejor dicho, como, bueno, mejor dicho no, o de otra forma, como lo diría yo, que es como un paisaje que se repite continuamente, pero visto desde diferentes ángulos. Esto es, los que vayáis a leer el libro, que os lo recomiendo fervientemente, a lo mejor os llega un poco la impresión al principio de que si este párrafo ya lo he leído, si esta declaración ya la he leído, pero empiezas a meditarlo un poquitín mejor y cada una de las veces que se repiten esas cosas se están mirando desde diferentes ángulos. A mí me ha sorprendido también gratamente porque nunca me había imaginado hacer una lectura diferente a lo que podía ser pues un relato histórico sobre el tema de Gladys del Estal, que por cierto no lo había pronunciado todavía, pero que bueno, estamos acostumbrados pues a ese relato periodístico o de un relato pues bueno, pues lineal. Pero aquí precisamente lo que se da son diferentes enfoques y de repente descubrimos pues algo que podíamos tener cerca pues desde un punto de vista del ecologismo, desde un punto de vista del antimilitarismo, pero también desde un punto de vista del feminismo, que me ha impresionado. O sea, me ha impresionado. De hecho, yo creo que tenemos a una persona, a Gladys, con una serie de valores que se apuntan aquí, que yo no conocía muchos de ellos, con una persona, yo no voy a decir adelantada a su tiempo, vamos a decir muy diferente a mucha gente que vivía en aquellos momentos, pero sobre todo, ya te digo, con un valor y con una fuerza moral de decir, como decís en algún momento del libro, si yo no tengo que reivindicar nada, o sea, es que yo hago esto porque es así, o sea, es que tiene que ser así, no concibo que sea de otra forma. Entonces, bueno, como digo, ya te digo, que hay diversas formas de ver el libro, que yo creo que ahora nos lo van a comentar, y por mi parte, pues yo soy solamente aquí un miembro de la Peña Beterri, que es los que hemos echado una mano para que esto se diera a la luz, y os dejo directamente con ellos y con ella. Vale, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Peña Beterriri guk onbietxagatik. Niretzat bereziki hunkigarria da hemen egotea entzuten ere, nire aitaren gurasoak argedazkoak direlako. Eta Bergarako Sotoa, teorian bederen, argedazko lurretan baitago. Comentaba que gracias a la Peña Beterri por invitarnos a presentar el libro, y os comentaba también que para mí es pues me toca un poco la fibra, porque la familia de mi padre es de Arguedas y el Soto Vergara estaba en Arguedas, y esto
en Arcadas también se vivió de una manera especial el intento de colocación de una central nuclear en el Soto. Y bueno, pues voy a comentar un poco por encima el libro. Subi entrará más en lo que ha sido la metodología para hacer el trabajo y en algunos capítulos concretos, y completará toda la información Santiago, que bueno, es la cuota Rivera en la mesa. Un poco me he descentrado al oírle a Alfonso. Al oír a Alfonso me he descentrado en lo que pensaba contar más o menos, ¿no? Pero este libro es fruto de un encargo que nos hizo el Gobierno de Navarra en el año 18, creo que era, sobre 4 muertos de la transición, muertos sobre todo por la policía, en aquel momento la policía, ¿no? Estaba José Luis Cano, estaba Gladys Erestal, estaba Germán Rodríguez y estaba... somos mayores. ¿Miquel Zabalza? Miquel Zabalza. Sí. Miquel Zabalza. Todos tuvieron un tipo de respuesta similar por parte de la Administración, y eso ha hecho que sean casos que se mantengan hasta nuestros días. Nosotros nos planteamos, bueno, la publicación surge realmente de la iniciativa del Grupo de Investigación, porque el Gobierno de Navarra no tiene ninguna línea de publicación clara sobre estos temas. Encargan trabajos, se aguardan los informes en la Dirección de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, ahí se aguardan y no se ponen en manos de la opinión pública, ¿no? Entonces, por iniciativa propia, nos presentamos a una subvención del Instituto Gogora del Gobierno vasco, y con su ayuda y nuestra ayuda pues conseguimos publicarlo. Eso a un lado, ¿no? Él ha comentado el tema del Minotauro, ¿no? Nosotros planteábamos en el libro que Tudela de alguna manera se convierte en un laberinto en el cual no se da solamente el tema antinuclear, sino que hay más temas colgando, ¿no? En especial el tema antimilitarista, y van los dos unidos, el antimilitarista y el antinuclear. En ese laberinto, al igual que en el de Creta, hay un minotauro, que en este caso es la Guardia Civil, que es la encargada del control del laberinto, que se convierte Tudela en base a esas dos actividades que hay relacionadas con o contra políticas oficiales, tanto de promoción del militarismo, del militar, el polígono antiguo de Bardenas, como el seguimiento del Plan Energético Nacional, que planteaba una central nuclear aquí. La Guardia Civil y la Policía Nacional, bueno, en aquel tiempo creo que la Policía Armada, en este caso ejercen de controladores del laberinto. Ellos controlan no solamente el espacio, sino que también controlan el movimiento de las gentes dentro del laberinto. Y ellos deciden cuándo se pueden mover y cuándo no. Y fruto de ese control del laberinto, lo que sucede es la muerte de Gladys. No estamos todos puestos en mitología griega. Al Minotauro se le sacrificaban vírgenes pues, para mantenerlo dentro del laberinto y calmado, ¿no? Y eso es lo que ocurre al fin y al cabo en Tudela. La importancia que tiene el libro para nosotros no radica solamente en una cuestión histórica que tratamos que no sea la mayor parte, sino en la relación que puede tener con la situación, por ejemplo, actual, ¿no? Hace 40 años se luchaba contra la energía nuclear y la gente llegó a morir por eso, como en el caso de aquí, y hoy en día, pues hace un año, la Comisión Europea declara energía verde la energía nuclear. Y comienza a haber dudas en el mundo del ecologismo sobre la pertinencia o no de la utilización de la energía nuclear como energía alternativa a las productoras de CO2. Eso nos ayuda, o sea, el tener la imagen fija de la ideología que movió a Gladys Erestal, la Avenida Tudela, a luchar contra las centrales nucleares, nos ayuda a unir aquella lucha con la de ahora. Y la situación de guerra que surge en Ucrania a raíz de la invasión de Rusia, también. No deja de ser curioso cómo incluso los verdes en Alemania propugnan el abastecimiento de armas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, ¿no? Cosa que en los años 70-80 no hubiera sido posible. Era otro momento histórico, estaban los dos bloques, el Pacto de Varsovia y la OTAN, y bueno, aquello ya ha variado, ¿no?
pero podemos mirarnos en el espejo del pasado para intentar reflexionar sobre la deriva que han tomado tanto algunos movimientos ecologistas o algunos pensamientos políticos respecto al análisis que se hace tanto de la cuestión nuclear como de la cuestión de la guerra. Yo creo que es un poco lo que es el germen del estudio. El trabajo histórico está basado sobre todo en documentación gráfica, que puede ser tanto de prensa como puede ser material, pues el Archivo Municipal de Tudela, en este caso, del Archivo Municipal de Tafalla o de los archivos del Parlamento de Navarra. En los tres casos se ha dado información sobre el caso o pertinente al caso que configuran eso que llamamos memoria institucional. La importancia que tiene el indagar en la prensa, en cómo analiza la prensa los hechos, está en que la prensa es creadora de un estado de opinión. De alguna manera, la visión de la realidad que nos hacemos, la interpretación que hacemos de los hechos, viene mediatizada por aquella información que recibimos. Y concretamente en Navarra, en aquel momento, es un periódico el que conforma esa opinión pública, ¿no? Y es importante porque ese periódico siempre suele separar unos actos de otros, de manera que a la hora de ir a un juzgado y que la gente analice qué está pasando en la calle en ese momento, los vea como diferentes, ¿no? Una cosa es que haya una concentración antinuclear y otra cosa es que luego haya jaleo en la calle. Y eso, el Diario de Navarra, no quería nombrarlo, lo separa perfectamente, ¿no? De manera que luego la visión policial y la visión judicial del caso quedan completamente determinadas, ¿no? Y una cosa es manifestarse en la Plaza de los Fueros con una pancarta y otra cosa es que luego haya jaleo por la calle, independientemente de quién lo genere. Esto tiene relación también con los tipos de memoria que generamos. Hay una memoria episódica que está recogida aquí. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué experiencias hemos vivido cuando ocurrieron aquellos hechos en Tudela? Y otra es lo que llaman memoria semántica, que sería qué interpretación hacemos de aquello. Y esa está influenciada por la prensa. La interpretación es algo que no solamente fluye a partir de cada uno de nosotros, sino que viene en gran parte o en gran medida determinada no solamente por la vivencia personal, sino por la información que te llega de alrededor. Y por eso gran parte de la información que sustenta el trabajo está basada en información periodística. Y bueno, os dejo con Suri, que os va a comentar cómo se ha hecho el trabajo exactamente. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri, mila esker denoi eta jarraituko dut kontatzen pixka bat. Pues eso, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, os cuento cómo hemos hecho este libro, ¿no? Hay alguno que decía, pero ¿cómo de un hecho que ocurrió un día se puede hacer todo un libro, ¿no? Bueno, hay muchos elementos y se pueden recoger tantas cosas y no se ha acabado ahí. Cuando justo estábamos terminando, llegaron las fotos de Román y no pudimos meterlas porque ya se había metido en imprenta. Entonces, son cosas que no se acaban. La investigación, como en otros muchos campos también, pues es una cosa que no le puedes poner puertas, sino que la vamos haciendo, la historia la vamos haciendo cada día, ¿no? Bueno, entonces empezamos en el 2018 y 4 años más tarde tenemos el libro, o sea que nos ha costado lo nuestro. Se publicó en abril de este año. Hicimos algunas presentaciones, primero en Donosti, en la Facultad de Química donde estudiaba Gladys, en Iruña, porque estamos ahí, y en Alquiza, donde está otro de los compañeros del estudio. Bueno, os cuento un poco metodológicamente qué pasos hemos dado. Hemos dicho que somos un grupo de investigación de antropología, ¿no? Entonces está el punto de vista antropológico. ¿En qué? Bueno, está todo lo de los periódicos que él ha dicho y así, pero con otros enfoques o con otros análisis. Entonces, primero empezamos a hacer entrevistas. Primero nos fuimos a Donosti, donde estaban los amigos y amigas de Gladys.
ahí con toda una cuadrilla, 7 o 8 personas, empezamos a meternos en Gladys, en la historia de Gladys. Yo había estado justo en Tudela ese día, vivo en Pamplona, pero ese día pues aquí me pilló también, como a otros muchos de vosotros me imagino. Entonces, después de hacer en Donosti, vinimos a Tudela, Santiago y yo, y ahí empezamos con el grupo de ecologistas, con Azmar, con Toti y con Alfonso Aranda. Luego estuvimos con Pepe Uruñuela, que era el abogado de la familia de ese momento y que vivía en Tudela en aquel tiempo. También con Milagros Rubios, que ya sabéis quién es, con Ignacio Milagro, con María Jesús Aranda, Pachu, que fue presidenta de la Comisión de Investigación del caso de Tudela en el Parlamento de Navarra, porque era parlamentaria, la única y la primera mujer en aquellos tiempos. También estuvimos con el concejal del PSOE en aquel tiempo, Alberto Tantos, con Antonio Pérez Sola, que era el primer teniente de alcalde en ese momento, que luego fue alcalde, que ya los conocéis. Bueno, después de las entrevistas, de todas esas, nos metimos con los periódicos, como ha dicho Carlos. Entonces nos miramos 40 años de periódicos, ¿no? De muchos periódicos, de todos los que en nuestro entorno están, más algunos también de prensa de ámbito local, como era La Voz de la Ribera o Andalán, sí. Bueno, a eso le llamamos trabajo de campo en la antropología, ¿no? Y seguimos con el trabajo de campo. Bueno, no os voy a contar cada uno lo que nos dijo, porque ahí están en el libro sus testimonios, sus historias, que muchas las conoceréis, y otros, pues como los de Donosti, que eran sus amistades, pues que vivieron como con mucho más afecto y cercanía la historia de Gladys, ¿no? Bueno, después de los periódicos, o a la vez de los periódicos y todos los documentos, como ha dicho, del Parlamento, de los ayuntamientos, bueno, luego de documentales, de vídeos, de todo lo que se haya publicado, de poesía, canciones, pues todo eso lo hemos ido recogiendo. Después tenemos lo que es la observación participante, que es en este periodo, por lo menos, hemos estado en los actos, en los espacios y en los tiempos de la memoria, en Tudela y en Donosti, los dos lados. Hicimos la ruta aquí de la memoria de Gladys para conocer primero nosotros los lugares, ¿no?, donde se había celebrado esa fiesta, donde cayó, en el puente, donde había una placa, hubo una placa, la quitaron, la volvieron a poner, esos asuntos. Luego, donde se realizaban los homenajes, aquí y en Donosti. Encontramos una pequeña callecita que se le había puesto el nombre de Gladys. En ese momento miramos en Google y no aparecía. Resulta que hoy, mirando el camino, hemos encontrado que sí, que ahora en Google está, aunque sea chiquitita, ¿verdad? Y el memorial, que está ahí con unas flores y tal. Después hemos analizado mucho las herramientas culturales que les llamamos, que son un poco observar, recoger todos aquellos materiales que se utilizan sobre todo en los homenajes, las pegatinas, las flores, las banderas, las placas, las pancartas, los carteles, las fotografías, las esculturas, pinturas, los murales, las paredes, las canciones, bueno, todo eso, ¿no? Y que estarán ahí.
Luego, prácticas corporales nos hemos fijado, ¿no? En las concentraciones, manifestaciones, marchas al polígono y tal, lo que se grita ahí, pues todos los eslogans. También hemos recogido las esquelas, quién ponía las esquelas, qué ponían esas esquelas, los comunicados que se realizaron, bueno, los rituales en general, ¿no? Y cómo han ido evolucionando esos rituales. Si vemos un homenaje de hace años, de hace 40 años, no va a ser igual a la de ahora, ¿no? Hay una evolución, hay un cambio, se canta diferente, se grita diferente o se está de diferente manera. También hemos recogido un poco los colectivos de la memoria, tanto aquí como en Donosti, pues quién recoge esa bandera y cómo lo mantiene durante estos 43 años, ¿no? Bueno, luego un poco en cuanto al libro, la estructura del libro, cómo está organizado. Primero hablamos de la memoria familiar y os daréis cuenta que cuando he dicho de las entrevistas no he mencionado a ningún familiar. Y nuestro objetivo en estos tipos de trabajos es buscar la memoria familiar, ¿no? Pero en este caso no ha podido ser. ¿Por qué? Porque Gladys tenía un hermano, pero ese hermano nunca fue a los homenajes, ni hizo declaraciones, se mantuvo en silencio y se mantiene en silencio hasta hoy. Suele ser una estrategia por diferentes motivos, pero que hay alguna gente que se calla, que no quiere hablar de eso. Y ese es el caso del hermano de Gladys. No ha querido hablar con nadie, ni con los que han hecho documentales, ni con la prensa, ni con nosotros, nadie. No tenía más hermanos. Los padres vivían en ese momento y durante muchos años estuvieron en los homenajes, tanto aquí como en Donosti. Pero cuando empezamos el estudio ya no estaban. Entonces hemos recogido un poco sus sentimientos, sus opiniones o lo que sea, a través de la prensa, pero a eso le llamamos la memoria social, más bien, ¿no? Pero no hemos podido acceder a la memoria esa familiar, a esos sentimientos. Luego el hermano tiene un hijo, pero el hijo lo mismo, no ha querido participar en nada. Estuvieron la madre y el hijo un día en Donosti, en el 40 aniversario, porque se había hecho en la Facultad de Informática, y ahí llegaron, estuvieron ahí. Yo hablé un poquito con ellos, quise engancharlos para hacer una entrevista, pero dijeron que no, que el padre no quería, que ellos habían ido escapándose del padre para que no se enterara, pero que no lo iban a hacer. Entonces también hay un silencio ahí, por tanto no ha podido meterse aquí esa memoria familiar. Pero tenemos otras muchas memorias, entonces hemos seguido con la memoria política a través de la prensa, a través de los partidos políticos, de los movimientos sociales que había, del ecologismo, del antimilitarismo, de las cosas que se han organizado sobre el polígono de tiro, bueno, movimientos antinucleares, etc., ¿no? Como ha dicho Alfonso, hablar de Gladys es hablar un poco de la interseccionalidad, de esa relacionado con el feminismo, el ecologismo, el antimilitarismo, ¿sí? Entonces, igual que él ha descubierto esas facetas diferentes de Gladys, ahí veréis que en el libro se recoge mucho que nos ha llegado a través de sus amistades de Donosti o a través de otros medios de comunicación. Bueno, hemos recogido también un poco lo que se dijo, lo que se decidió en aquella Asamblea Popular del Pleno Municipal de Tudela, aquel 3 de junio,
la información que elaboró la Comisión de Encuesta del Parlamento de Navarra, que María Jesús Aranda era la presidenta de esa comisión. Hubo otra comisión con la gente de Donosti, entonces son como dos puntos de vista muy diferentes, ¿no? Que no coinciden, ¿no? Bueno, entonces ahí empezamos con la guerra de las versiones, ¿no? Pero si vamos a las versiones oficiales de las instituciones, pues todavía se remarcan más esas diferencias, ¿no? Bueno, luego hemos recogido la memoria institucional con el recuerdo judicial, policial, eclesiástico, médico, todo lo que podíamos encontrar por ahí. Hemos entrado un poquito a través del abogado también en el enjuiciamiento y la sentencia del guardia civil José Martínez Salas, que todas sabréis que le echaron 18 meses de cárcel por imprudencia temeraria, porque según él se le escapó la bala, ¿no? Pero esa es la versión oficial. La versión popular es otra, ¿no? De los testigos que había por ahí. Bueno, se recoge pues toda la represión policial que hubo en esos días, en esos meses, tanto por aquí en Navarra como en Guipúzcoa. ¿Qué más? Bueno, luego tenemos otra parte, como ha dicho Carlos, pues de la memoria periodística, para diferenciar un poco las diferentes versiones. Pues no es lo mismo Diario de Navarra que Diario Noticias, luego, o ¿qué era? Navarra Hoy, o El Punto Hoy Hora, que sacó buenos reportajes, después Egin Gara. Entonces, para un poco contrastar cada uno cómo trata la información, como una misma cosa, pero se ve desde distintos puntos de vista, ¿no? Luego hay varios anexos en la que se recogen otros datos, todo lo que es la información, de dónde la hemos sacado, de qué periódicos, de qué lugares, de qué documentales. Pues es un trabajo que puede ayudar para otras investigaciones también, que no es para leer sino para que conste ahí, porque es un libro científico, digamos, ¿no? Entonces, pues para que conste de dónde se ha sacado toda la información que se recoge. Bueno, en este estudio hemos aprendido muchísimo, aunque tuviéramos la idea esta y aunque hubiéramos estado en homenajes y tal, pero al hacer este estudio te das cuenta de esa globalidad, ¿no? De lo que pasaba en ese laberinto, que no era solamente una fiesta ecológica, sino que contextualizar en el momento aquel que estábamos saliendo del franquismo, ¿no? Y había una lucha entre progresismo y conservadurismo, ¿no? Entonces había gente que quería cambiar las cosas, que se creyó que podía cambiar las cosas, pero que los franquistas ahí se agarraron, ¿no? Y no dejaron que se produjera ese cambio. Entonces no hubo una ruptura, hubo una continuación del franquismo. Ahí han seguido todas las instituciones, con la misma gente o con otras, pero las estructuras no se han movido, ¿no? Entonces nos da esa visión general de los tiempos y de los lugares, ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos más visible que nunca, quizás, que todos estos años, con Vox alrededor, ¿no? Que recoge esa bandera franquista y ahora orgullosamente nos lo pasean por la cara.
Bueno, este es nuestro relato, esta es nuestra verdad. Con los conocimientos que hemos recogido hemos construido un relato. Habrá otros relatos, hay otras verdades, pero esta es una parte de la verdad también, ¿no? Entonces, para que sirva y para que sea, para celebrar ese paso de Gladys del Estal por nuestras vidas y por nuestros espacios, ¿no? Y ahora os dejo con Santiago. Arantxa León, muchas gracias también por proporcionar la posibilidad de presentar el libro, y especialmente en Tudela. Digamos que mi parte en el libro tuvo que ver, y quiero recordarlo, con Ignacio, que está ahí, ¿verdad? En un curso que hicimos en la Universidad Pública de Navarra, aquí en Tudela, antes del encargo del libro, hicimos un curso sobre la transición española, ¿verdad? Y bueno, yo, una persona de otra generación anterior, que tenía un conocimiento pues muy escaso y muy libresco, digamos, y poco encarnado, pues tuve la suerte de, bueno, pues de encontrarme con estos compañeros, colegas, ¿no? Y pues fue muy importante porque Ignacio vino en una de las sesiones, pues me acercó el acta del Ayuntamiento de Tudela, y bueno, pues ahí yo lo entendí, luego él puede ver nos puede dar su perspectiva, pero yo lo entendí como también una especie de invitación pues, a investigar, a conocer, que, bueno, pues, que luego entroncó con el grupo de investigación y con nuestro encargo, ¿no? Entonces, digamos que mi entrada en la investigación tiene esta sensibilidad, ¿no? Luego, claro, espigar algunos de los elementos que tiene el libro es difícil para nosotros también, lo ha dicho también Carlos, ¿no? Porque muchos de vosotros y vosotras pues, habéis sido testigos, ¿no? Testimonios de esto. Entonces, entendemos que la autoridad de lo que pasó y de la explicación pues, es vuestra en realidad, ¿no? Y por tanto, pues, hablar a testimonios es muy difícil, es delicado, y no podemos decir, en el libro no creo que lo hagamos, no podemos decir o deciros pues, qué visteis, qué no visteis, qué sintiesteis, ¿no? Qué es lo que sentisteis, lo que imaginasteis, en fin, ¿no? lo que experimentasteis. Entonces, en ese sentido, el libro evidentemente es limitado y tiene pues, otro tipo de intención, lo ha explicado muy bien Txuri, pues, más de compilar fuentes, de ponerlas a disposición con sus erratas, con sus errores, con su parcialidad, ¿no? Pero ponerla a disposición, desde luego, vuestra y de todo el público. Es verdad que la perspectiva antropológica puede ser más compleja o más rebuscada, ¿no? Lo decía Alfonso. No hemos hecho un libro de historia política, no hay una narrativa lineal de los actos muy apegada pues, a testimonios o a noticias. Hemos complejizado mucho la prensa, por ejemplo, también, los testimonios también. Hay una retórica de repetición muchas veces para buscar otros flecos, otras aristas, ¿no? Explorando también el sentido o los sentidos plurales de aquello que pasó, que fue mucho más, lo sabéis perfectamente, que la muerte de una mujer en una manifestación, ¿no? Aquí Tudela fue en ese sentido el gozne de muchas cosas, de una trascendencia, yo creo que enorme. Creo que en buena parte os disteis cuenta y conforme va pasando el tiempo, pues cada vez creo que cobra más magnitud. El libro pienso que va a contribuir también a esto, aunque pueda ser fatigosa su lectura, pero que puede contribuir muy bien a aumentar la trascendencia
y también la capacidad que creo que hemos desarrollado también de escucha hacia vosotros y vosotras. Por espigar un poco el contenido o algunas de las cosas que se dicen en el libro y que tienen que ver con esta trascendencia de lo que ocurrió aquí en esta fecha tan señalada y en la persona de Gladys del Estal, bueno, pues yo he escogido, bueno, tengo aquí, como veis, un montón de notas de la relectura del libro, pero a mí me gustaría destacar 2 o 3 elementos que creo que son extraordinarios y que hablan de esta trascendencia, ¿no? Lo primero que quiero destacar es algo que a nosotros como estudiosos o como investigadores nos llamó mucho la atención, y es la capacidad que había en esta época y que desarrollasteis vosotros y vosotras de generar información, contrastarla e intentar dar explicaciones, además de una manera muy rápida, de esto que pasó, ¿no? de la muerte de Gladys. Entonces aquí se ensayaron una serie de metodologías que ahora mismo las consideramos como de vanguardia y que tuvieron lugar aquí, ¿no? Hablamos de metodologías asamblearias, lo que pasó en Tudela, en la asamblea. Esto es un trabajo municipalista de una magnitud de procurar conocimiento y de dar fe, ¿no? Luego hubo que, como sabéis, que repetir el acta o construir un acta digamos de importancia legal, ¿no? Y hubo que repetirla, pero hubo una especie de metodología que ahora llamaríamos municipalista, también vecinal, desde luego popular, horizontal. Esto es un gran valor que tiene, ¿no? Ese intento de resolver las cosas y de explicar las cosas a través de metodologías horizontales, que ahora llamamos pues, participativas, ¿no? Que es un poco lo que está ahora en vigor, y eso se puso en práctica en esta ocasión, ¿no? Y sobre todo informes también técnicos, hay informes populares que ya se han citado, que son realmente maravillosos, con un montón de documentación gráfica, también de recortes de prensa. Es decir, hay toda una investigación, se hizo una investigación in situ y sobre el tiempo del acontecer de todo esto, un esfuerzo organizativo tremendo también se hizo, y entonces tiene un alto mérito, a la luz también de nuestros ojos también de investigación, y eso pues fue admirable, sobre todo porque se contraponía a una tecnocracia franquista desde esta agencia, vuestra agencia popular y a pie de calle, y además encarnada, ¿no? De que lo vivisteis y llevasteis adelante este intento que pues entronca con toda la tradición antifranquista, por supuesto, de resistencia, de libertades, etc., ¿no? Y esto se contrapone contra una cultura de la muerte, ¿no? Que es este proceder del Minotauro que decíamos, ¿no? de la calle militarizada, donde hay un orden ligado a la viabilidad, ¿no? al circule, ¿no? El orden de los cuerpos, diríamos en antropología, en el espacio público, ¿no? Es decir, por dónde tenemos que circular, ¿no? Y conforme a qué tipo de orden está distribuido el espacio y, por tanto, cuál es el lugar donde uno debe ubicarse, ¿no? Por tanto, la disciplina militar del espacio público y de la cosa pública pues fue contravenida con esta manifestación, con esta sentada y con el cuerpo muerto de Gladys, en este orden social de las cosas que querían las autoridades, ¿no? De unos foráneos amenazando supuestamente la paz, la convivencia tradicional, en realidad impuesta, como bien sabemos, de pues esta Tudela provincial y rural, que no necesitaba ningún elemento foráneo, ¿no?
Entonces, bueno, pues todo este dispositivo de tráfico, etcétera, con los desvíos de los coches, que suponía un cansancio, etcétera, pues tenía que ver con este minotauro que conoce muy bien las calles de su laberinto, ¿no? Y por donde deben circular las víctimas. Todo esto responde entonces, a nuestro juicio, a una economía de tipo simbólico, ritual y sacrificial, donde pues en este caso Gladys del Estal fue esta víctima sacrificial que quiso, por eso fue insurgente, establecer otro tipo de dominio del espacio, ¿no? Donde sobre todo, y este sería el último de los elementos que quisiera destacar, pues pedía paso franco como, especialmente también como mujer, ¿no? Y por eso también la cuestión del feminismo. Este capitalismo militarizado de las centrales nucleares, todo relacionado con este ambiente también del polígono de tiro, de los aviones sobrevolando Tudela, causando miedo, etc., tiene que ver, y hemos encontrado una investigación de una feminista francesa que se llama Michel, donde habla de un complejo militar, burocrático, bancario también, etcétera, en el cual las mujeres estaríais atrapadas, ¿no? Entonces, no es casualidad, hay una fotografía que está en la página 84 del libro de una manifestación en Araba, donde aparece un cartel al frente de la manifestación donde aparece el guardia civil todavía con el arma apuntando al cartel contiguo donde está Gladys del Estal. Entonces hay una especie de economía simbólica que repite una y otra vez, y esto tiene que ver también con los mecanismos de encasquillamiento, si queréis, de la memoria, ¿no? De esa agresión que es perpetua en realidad y que tiene que ver con el papel feminista que de alguna manera pues, no estaba, a veces en los testimonios también que hemos consultado, tampoco estaba muy claro, aunque posteriormente se hizo una alianza en la mirada de la izquierda, ¿no? o de las izquierdas, y es una de las cosas que creo que Gladys del Estal aportó, sigue aportando y puede aportar, ¿no? Este caminar por derecho en el espacio público y pues como mujer, ¿no? Entonces esto es muy importante, es pionero y lo hemos subrayado así también, probablemente en el Estado, y bueno, pues hace que la trascendencia de los hechos acaecidos en Tudela pues, tengan una magnitud realmente importante, ¿no? Y bueno, pues con una potencia simbólica yo creo que muy interesante. Por eso, bueno, pues concluyendo, pues aquí pasaron muchas cosas muy importantes, mucho más allá de la muerte de Gladys, ¿no? Entonces, yo por lo menos creo que todos y todas deberíamos estar muy agradecidos a ella por abrirnos todas estas puertas y toda esta visión para comprender las cosas con una complejidad pues mucho mayor, ¿no? El resto, el libro tiene muchísimas aristas, tiene muchísimas vetas para explorar, para estar de acuerdo, para no estarlo, para discutirlo, para ampliar información, para generar información nueva, como ha dicho Churi, pero creo que lo más bonito, lo hemos comentado antes también con Carlos, ¿no? Es que toméis la palabra también, que traigáis vuestros pareceres, vuestros no sé, recuerdos, aportes o sentires y que os escuchemos también y que lo hagáis para